Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este tercer episodio llamado El Resplandor del Sol Naciente hablaremos de un background histórico y cultural del Imperio de Japón y cómo este ascendió a ser una de las potencias militares más importantes del siglo XX. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Al hablar de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la gente relaciona este término con el conflicto que se vivió en Europa, pero no hay que olvidar que una de las partes más sangrientas y salvajes de este conflicto fue en Asia, pues la lucha contra el Imperio japonés fue bastante dura. Pero ¿qué llevó al Imperio de Japón a ser tan poderoso y militarmente hablando, tan efectivo? Para entender el militarismo que colocó al Imperio japonés en una potencia importante durante el siglo XX, hay que fijar la atención en tres aspectos fundamentales de las costumbres marciales en Japón. Estas tres bases representan la mentalidad de la casta guerrera japonesa por excelencia, o sea, los samuráis. A diferencia de la opinión popular o la creencia popular, los samuráis no son solamente guerreros clásicos japoneses, sino eran una élite militar que gobernó al imperio por cientos de años. Uno de los aspectos que rigen el comportamiento guerrero de los samuráis está en el Shinto, o bien Shintoísmo. El Shinto era una religión que cubría todo el territorio japonés y por tanto sería una creencia nativa y privativa a este país. Esta es una mezcla de culto a la naturaleza y a los antepasados llamados kami. Más que un sistema dogmático o una iglesia organizada, es un conjunto de creencias y costumbres tradicionales de origen incierto, ya que durante muchos años la tradición fue oral, y esto significaría que hay pocos registros históricos o escritos sobre esta creencia. Con el paso del tiempo, el budismo y el confucianismo modificaron los valores antiguos para formar un sincretismo que sobrevive hasta hoy en el pueblo japonés. La principal divinidad de esta sería la diosa del sol, y que da origen a un linaje propio destinado a gobernar y proteger al pueblo japonés. De este linaje deriva el emperador en turno, en advocación de un dios vivo, que sería el sol. Otro de los aspectos de la mentalidad guerrera del samurái está en el Zen. Esta es una práctica que consiste en retornar a la experiencia original del Buda por medio de una experiencia individual de iluminación. Para lograrla, hay que seguir una rígida disciplina espiritual y física que hace hincapié en la meditación y en el estudio de problemas intelectualmente insolubles, es decir, casi incomprensibles. Al lograr la iluminación, se puede vivir sin lazos ni angustias sociales, por lo que liberaría mentalmente a este guerrero. La antigua aristocracia guerrera gustó de este zen porque la disciplina mental creaba hombres que tenían un autoconocimiento, pero quizás más importante, una autoconfianza digna que los hacían hombres de acción y carácter fuerte. El último aspecto en esta mentalidad guerrera está en el Bushido, también conocido como el camino del samurái. De origen confuciano, el Bushido es un código oral de clase militar que rige la vida del guerrero en tiempos de guerra como en tiempos de paz. El Bushido dedicaría la misma intensidad del espíritu al ejercicio de las armas, tanto como al estudio de los libros y las artes. Surgió principalmente en la época feudal del shogunato y buscaba hacer a los guerreros buenos tanto con la espada en la guerra como con la pluma en la administración. La base del Bushido era el honor, así que las acciones del guerrero deberían reflejar honor y disciplina en cualquier actividad que éste hiciera. El código dicta normas específicas de obediencia hacia los superiores, honrar a los ancestros y familiares y dar todo por la causa seguida. Y esto reflejaría el comportamiento o características de los guerreros japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El Bushido también permite el uso de venganza si es justificado, la planeación de estrategias que lleven a la destrucción del enemigo, a cualquier costo, y en el último recurso claro, la muerte, siempre y cuando sea honorosa. Y para que sea de esta forma, se seguiría un ritual conocido como el harakiri, pero popularmente en estos días se conoce como el seppuku.
Este ritual consiste en el desmembramiento del guerrero japonés por cuenta propia, y de esta forma se lograría una muerte digna y honorosa, dedicada a la causa que el guerrero seguía. Normalmente, esta ceremonia suicida solamente sería de purificación cuando los intentos de defensa del honor han fracasado. A partir del siglo XVIII, esta disciplina pasó a ser más un código de ética nacionalista que de militar. Y con estos tres pilares como fundamentos de la disciplina militar, Japón se enfrentó a la modernidad en la era Meiji. Se le conoció así a la era del emperador Meiji Tenno. Eso significaría que durante los 45 años del reinado de este emperador, el país comenzó su modernización. Y esto significó que las nuevas ideas de renovación y apertura atacaban los principios del shogunato, y los samuráis se vieron privados de sus privilegios. Esto degeneró una guerra civil entre 1865 y 1870, en la cual los samuráis se enfrentaron contra el ejército de los Meiji. Las tácticas occidentales y las armas de fuego inclinaron la balanza a favor de los ejércitos pro-imperiales, y los samuráis fueron dominados. En 1869 se creó un departamento de guerra bajo la dirección de Omura Masujiro, el artífice de la derrota de los samuráis. Omura sentó las bases para la creación de un ejército nacional moderno, acabando con el sistema de milicias y cuerpos armados locales que servían a los shogunes. Sumando a esto, se establecieron escuelas militares y se organizaron arsenales, pero no se pudo lograr la aprobación del reclutamiento del ejército nacional, ya que Omura sería asesinado el mismo año. El sucesor sería Yamagata Aritomo, quien propugnó un sistema basado en las tácticas prusianas. Las antiguas guardias territoriales se centralizan bajo un solo mando y se promulga una ley de reclutamiento obligatorio que eliminaría la distinción en el ejército entre los samuráis y la gente común. Todo varón mayor de 21 años tenía que acudir al llamado de 3 años en activo y 6 en reserva. De esta forma, los samuráis se vieron afectados en esta medida, aunque por un tiempo se les reconoció cierto lugar entre las nuevas clases sociales. Sin embargo, sus ingresos por concepto de posesiones pasaron a ser reducidos porque el gobierno imperial absorbió tierras, esto para dotar a la naciente aristocracia. Así que los samuráis tendrían que ocuparse de otra cosa. Pero, a pesar de los reveses sufridos por la nueva administración y a los cambios forzados, nunca negaron obediencia al emperador y conservaron las normas del Bushido como principios y pilares para el honor. Pero sí guardaban sentimiento de venganza. Este sería en contra de la clase política dirigente, contra aquellos que serían los beneficiados de la renovación de Meiji, y así que empezaron a transmitir ese sentimiento en una corriente intelectual, artística y política, clamaban por la readaptación de los antiguos valores, de las enseñanzas de los 3 pilares que antes mencionamos. Esta corriente aprovechó la coyuntura histórica muchos años después para subir de nuevo al poder y sellar el destino de Japón. Afianzada la restauración de la institución imperial y la entrada al mundo moderno, Japón tuvo otras inquietudes. Primero tenía que demostrar cierta posición en la comunidad internacional, y después tendría que sacudirse el estigma de los tratados desiguales con los europeos para poder aspirar a ser un país de primer orden. La meta era demostrar que el país era más que una nación que recientemente habría despertado. El plan era llevar a Japón al lugar de las potencias imperialistas, y para esto tenía que asegurarse el dominio de Asia Oriental. Para el primer caso, se creó un Ministerio de Negocios Extranjeros para poder establecer acuerdos diplomáticos. El primer país en conectarse por esta vía con Japón fue China, que negoció un tratado comercial en el lenguaje diplomático internacional. Teniendo un poco más de experiencia, entre 1872 y 1875, Japón se hizo de las islas Ryukyu, Bonin, y le arrebató a Rusia, por vía diplomática, las islas Kuriles, además de fijar claramente el límite con Siberia. La primera práctica de su estrategia militar se dio en Corea, debido a problemas con el reconocimiento oficial y las pretensiones sobre el estratégico territorio. Japón estuvo a punto de irse a la guerra, pero la facción belicista del gobierno no triunfó en su objetivo y se tuvieron que contentar con llevar una flota armada a Corea para presionar a sus intereses. El resultado fue un ventajoso tratado comercial. Con esto, emprenden una carrera imperialista contra China y Rusia por la hegemonía de la región. Los japoneses llevaron a cabo su proyecto en 1894 con la declaración de guerra a China. Una rápida campaña de un año acabó por demostrar que Japón estaba listo para convertirse en un gran imperio asiático. Con la victoria sobre China, Japón obtiene las islas de Formosa y de Pescadores, además de acceso al estratégico baluarte de Port Arthur, con el que puede lanzarse sobre Rusia más adelante. Además, China reconoció la independencia de Corea y el protectorado japonés sobre este país. Sin embargo,
Francia, Rusia y Alemania se unen para evitar que Japón se siga expandiendo en China y bloquean su conquista para salvar sus propios intereses en la región. Cuando estalla la rebelión Boxer en Pekín de 1900, Japón acude en auxilio de las legaciones europeas con tropas disciplinadas y con buena formación de ataque. En palabras de un observador británico, demuestran cualidades de valor, heroísmo y de prudencia. En 1902, Japón firma un tratado de asistencia mutua con Gran Bretaña, lo que equivalía al reconocimiento de la primera potencia mundial de ese entonces. Japón cree estar listo para enfrentarse con una potencia europea. Rusia significaba un obstáculo. Parecía ser que Rusia temía a los japoneses, o por lo menos así lo manejaron ellos, al ver que eran parte de la Alianza Europea de bloqueo después de la guerra con China. Además, la influencia japonesa en Corea era mal vista por el zar Nicolás II, que mantenía intereses en esta región. A finales de 1904, Japón declara la guerra a Rusia y prevé una guerra basada en su armada. A pesar de que hay divisiones de cosacos que lo superan en número de hombres, el ejército regular ruso se encuentra en Corea y Manchuria. Japón confía en la disciplina y el orden de batalla, además del factor sorpresa, claro. Destruyen a la armada rusa del Pacífico en una sola batalla, y las naves que sobreviven se encierran en Port Arthur para ser sitiadas. El ejército japonés, basado en sus tácticas en las formaciones prusianas, pero con el añadido de las tradiciones guerreras del shogunato, enfrentaron a los rusos en Corea y los baten en retirada. La escuadra naval rusa del Báltico es enviada al teatro de operaciones. Después de darle media vuelta al mundo, es interceptada en las islas Tsushima en el mar de Japón y es completamente aniquilada. Port Arthur capitula y en Rusia comienza una revolución en contra del zar. Japón, por la otra parte, victorioso, concede las gracias del armisticio a los rusos, no tanto por razones humanitarias, sino porque la guerra se estaba llevando al país a una crisis económica. Con el final de la guerra, Japón recibe Port Arthur en su totalidad, además de tener la renuncia de Rusia en los intereses de Corea y Manchuria. Japón no solo recibe concesiones de influencia geopolítica, sino que accede al grupo de las grandes potencias. También agranda la confianza en las instituciones militares y va preparando el terreno práctico para los futuros jefes militares. Como ejemplo, está Yamamoto Isoroku, que participó en la batalla de Tsushima como subteniente de navío y llegó a ser el almirante y creador de la flota y estrategias japonesas en la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En 1910, Japón emprende la modernización de su flota y el ejército, además de incorporar la nueva arma mundial, la Fuerza Aérea. Con asistencia británica, emprende los primeros vuelos en su territorio y comienza una carrera muy tensa entre el ejército y la marina para aplicar la nueva tecnología del aire. Sus logros claramente son notables. Japón afrontó la Primera Guerra Mundial como aliado de Gran Bretaña por el Tratado de 1902. Se une en el esfuerzo bélico contra Alemania y ataca las posesiones coloniales germanas en Asia Oriental. Gracias a sus prácticas, emprenden el primer ataque aéreo contra una flota en la bahía de Chiachou, en China, y al atacar, dañaría un crucero alemán y hundiría una lancha torpedera. Los japoneses llevaron a la práctica la idea cuando los europeos y americanos apenas la habían concebido. De nueva forma, el ingenio japonés habría sorprendido al mundo. En 1914, la Armada nipona hace pruebas con aviones embarcados en alta mar, y en este mismo año convierte el buque de transporte Wakamiya Maru en un buque auxiliar para hidroaviones. Este navío se convierte en el primero de su clase, y en 1918, el barco británico Furious se convierte en portaaviones y es considerado el primero en la historia. Sin embargo, este barco antes habría sido un crucero. En 1922, los japoneses construyen el primer portaaviones ex-profeso, el Hosho. El conflicto dejaría grandes beneficios para Japón. Por ejemplo, recibe las colonias alemanas en China y en el sudeste asiático. Sin embargo, la década de los años 20 serían de gran desestabilización política por la llegada de distintas ideologías, como sería el caso del fascismo y el comunismo. Durante estos 10 años, Japón sufrió cambios políticos muy drásticos. Primero, al finalizar la Gran Guerra, por los daños vistos y las secuelas trágicas, poner fin al imperialismo indiscriminado. Pero los japoneses, lejos de los destrozos que dejó la Gran Guerra en Europa, reemprendieron su búsqueda de la hegemonía en Asia. Con miedo de que un poder imperial surgiera con malas intenciones a espaldas de ellos, los británicos y norteamericanos obligaron a Japón a respaldar los acuerdos de la Conferencia Naval de Londres en 1930, que limitaría la fuerza naval de Japón en relación con los de Gran Bretaña y Estados Unidos con una proporción de 5-5-3. Este pacto
puso de manifiesto las tensiones que el imperio tenía con los angloamericanos. La clase militar se opuso determinantemente al gobierno civil, que había permitido esto. Pensaron que minaba la defensa de Japón ante un eventual conflicto con los occidentales que seguirían en China compitiendo. Esto, junto con el fracaso del sistema de partidos en Japón y los desórdenes provocados por comunistas, orillaron a la clase militar a restablecer el orden, con apoyo de la población. Así que a principios de los 30s lograron llegar al poder y rápidamente alejaron al país de cualquier compromiso exterior que minaría su autoridad en la zona asiática. La nueva llegada al poder de las clases militares obedecerían a un proceso de reivindicación de los valores militares japoneses más antiguos. Era este el regreso de los samuráis, o mejor dicho, de la mentalidad guerrera y la identificación con un pasado glorioso y honroso. La proliferación de sociedades secretas de corte paramilitar en el país durante la crisis de los años 20 fue la solución para la mayoría de los simpatizantes de la idea de un Japón imperial libre de saboteadores sociales y de partidos que desestabilizarían el país. Así que la llegada al gobierno por parte de los militares impone la política de la defensa colectiva, que llama al pueblo nipón a defender lo que por derecho divino, basado en el shintoísmo, les pertenece, o sea, el control sobre los pueblos asiáticos por su calidad de pueblo escogido. La prueba era que el emperador, al ser del mismo linaje del Sol, había preferido gobernar a los japoneses antes que a otro pueblo, y basados en un neo-shintoísmo, crece más la importancia de servir al país y al emperador, y qué mejor servicio que conquistando y acrecentando los dominios del Sol naciente, esto para formar una gran Asia japonesa. Para esto, hay que revalorar el Bushido, para educar a la población bajo este concepto y unir a todo el país bajo la misma idea expansionista que no fue solo militar, sino que también responde al sentimiento nacionalista y al culto de los nuevos jefes militares. La primera acción que se emprende es la invasión de Manchuria en el mismo año de 1931. Esta acción obedece a una demostración de los líderes militares para el pueblo japonés de que no se había perdido el ímpetu guerrero y que de nada servían las protestas del gobierno civil, todavía en funciones al momento de la invasión. Pero la invasión vino en el mal momento, ya que la salud de las finanzas agonizaba por la Gran Depresión Mundial de la época. No obstante, el gobierno civil seguía en su determinación por no dejarse arrastrar por la crisis. Un fallido golpe de estado por parte de la clase militar fue frustrado e hizo evidente que los militares estaban dispuestos a dar todo con tal de llevar a Japón a otro concepto. La ocupación de Manchuria acabó en 1932 y se crea el estado de Manchukuo, que sería un estado satélite del estado japonés. En 1933, Japón se retira de la Sociedad de Naciones por ser condenado como agresor por el Pleno de la organización y por los Estados Unidos. Con esto, no habría más candados diplomáticos de ningún índole que pudieran detener la expansión del imperio. Así que preparan una vez más la invasión de lo que se convirtió en la gran piedra del camino de los japoneses, China. Los japoneses ya habían exigido ciertas concesiones al gobierno chino, representado por Chiang Kai-shek, pero él no podría atenderlas, no tanto por ser muy excesivas, sino porque se hallaba en un estado de guerra contra las facciones comunistas en todo el territorio chino. Cuando en 1937 el gobierno nipón presiona más al gobierno chino, Kai-shek propone a los comunistas una tregua y unirse para repeler cualquier indicio de invasión japonesa. Un incidente fronterizo entre China y Manchukuo desataría la guerra en julio. Para diciembre, el conflicto llegaría a Nanking, capital del gobierno de Kai-shek. Se tenía la esperanza de que esta acción desbarataría cualquier intento de resistencia china, pero no fue así. Kai-shek se traslada a su capital en Hankou, y para 1938, el alto mando japonés decide emprender una campaña contra esta ciudad y contra Cantón. Al llegar a sus objetivos, se dan cuenta que Kai-shek se trasladó con el gobierno a Chongqing sobre la garganta del Yangtze. Para 1939, los japoneses controlaban las principales ciudades de China, así como los principales puertos y vías de trenes. Pero a pesar de esto, eran hostigados por las guerrillas chinas de los nacionalistas y los comunistas. Simplemente se estancaron en un frente que no podían ganar y que les estaban desgastando recursos humanos y materiales. Pero este teatro de operaciones, Japón lo utilizó para probar sus tácticas y nuevas armas, sobre todo la aviación, para tener experiencia en la lucha más grande que tenían planeada contra el Reino Unido y Estados Unidos, en un futuro no muy lejano por el dominio del Pacífico. La determinación de Japón a conquistar Asia y tener su propia área de influencia podía ser muy aventurada en esa época, pero los factores morales del ejército fueron en gran medida responsables de la obstinación nipona de conseguir el objetivo anhelado, la conquista y dominación total de Asia.
Agradecemos totalmente su apoyo y dedicación a escuchar nuestro podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. En este capítulo, revisamos los principales puntos culturales, sociales, políticos y militares que marcarían las importantes estrategias y comportamiento del Imperio japonés durante el siglo XIX y XX. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, camarada Guerrero, camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que decir, los esperamos en la siguiente transmisión.